Lo que me sorprende a mí es cuántas cosas que pertenecen a la fe católica ya están bien evidenciadas en los escritos de Orígenes. En cierto sentido, Orígenes, Adamancio, el hombre de hierro, es un marro que destruye los argumentos, sobre todo la teoría de la gran apostasía, ¿no? Que la iglesia se corrompió y Constantino y todo esto. Pues si Orígenes vivió más de 100 años antes de Constantino, y en Orígenes encontramos que se le llama a la Eucaristía un sacrificio incruento. Se habla de este sacrificio como algo que expía pecados. A la Virgen María se le llama Madre de Dios. Orígenes mismo era un sacerdote ordenado en la iglesia. Que de hecho ese es un buen punto, porque hay protestantes que dicen, ok, sí, está bien, los padres de la iglesia, y hasta les gusta hablar de los padres de la iglesia, pero se les olvida que la gran mayoría de los padres de la iglesia eran sacerdotes ordenados al sacerdocio en la iglesia católica. Y yo les pregunto, a ver, ¿qué aplicación tiene eso en tu iglesia? ¿Tú tienes sacerdotes? No. Entonces, Todos todos somos los... sacerdotes, te van a decir. Ah, sí, pero entonces cuando les preguntas, pero entonces, ¿por qué todos estos padres fueron ordenados de una manera especial? Y no No, entienden la pues... diferencia entre el sacerdocio universal del creyente y el sacerdocio específico, que Ujú. establece un orden específico y diferente para una persona que consagra su vida de una manera Así es. especial. Antes de comenzar, me interesa explicar un poco cuál es el propósito de toda esta sección. No queremos explicar ni la totalidad de la teología de Orígenes, sino como tanto el canal de José como el canal mío, el Depósito de la Fe, son canales orientados a la edificación en general, pero tienen un fuerte énfasis en la apologética, la defensa de la fe católica. Entonces, muchas de las cosas que voy a mencionar tal vez no parezcan ser las más trascendentales frases o citas o conceptos enseñados por Orígenes, ni mucho menos son completos tampoco, pero sí vamos a percibir algunas cuestiones que él enseña que tienen directa relación con doctrina exclusivamente católica, ¿sí? Por lo cual se cumple aquello que a mí en lo personal me trajo a la Iglesia Católica luego de 21 años de ser un evangélico, que es el hecho de descubrir las doctrinas católicas en los padres de la Iglesia desde el siglo I. Entonces, mucho de lo que vamos a citar ahora tiene que ver con eso, ¿no? Como ir refutando este argumento general de que a María se le comenzó a considerar tal cosa a partir del siglo tal, que la Eucaristía esto, y de que la veneración de los santos esto otro, y que siempre en el mundo protestante evangélico tratan de decir que la Iglesia ha sido inventora de doctrinas a lo largo de los siglos, tomando como base el hecho de que la Iglesia dice, bueno, hasta aquí llegó la discusión, definimos como dogma tal o cual cosa, y ahí en el siglo XIV, XII, X, entonces los protestantes agarran y aprovechan para decir, bueno, ves, mira, en el siglo XVI inventaron la transubstanciación. Justamente en uno de en mi último video, cuando hablo acerca del Padre Nuestro, porque estoy haciendo una serie de estudios sobre la Didache, el último video que he subido hace unos pocos días atrás, habla sobre el tema del Padre Nuestro, y lo que muestro es cómo allí por o 50 después de Cristo, el apóstol Bernabé escribe acerca del Padre Nuestro como una oración para ser recitada, no solamente como una oración modelo, y como todos los escritores subsiguientes empiezan a hablar que cuando se refiere al pan nuestro de cada día, lo traducen como el pan de nuestra subsistencia, o el pan que excede otra sustancia, o el pan principal, hablando y relacionándolo con Juan capítulo 6, que es Jesús el pan de vida, ¿sí? Y hablando de que el Padre Nuestro ya desde el siglo I enseñaba el concepto de la transubstanciación. Y eso es lo que quiero hacer ahora, ¿no es cierto? Traer a colación el hecho de las enseñanzas de la Iglesia Católica que están registradas en los primeros siglos para refutar el hecho de que, para refutar la idea de que la Iglesia Católica es inventora de doctrinas, cuando es exactamente al revés. Los protestantes y los evangélicos, lejos de ser los defensores de la doctrina de la Iglesia primitiva, son los introductores de doctrinas que lastiman el alma, que la condenan en muchos casos, porque muchas doctrinas son realmente herejías que destruyen la vida espiritual de un alma. Y bueno, están por su ignorancia, por su rechazo hacia la patrística y hasta tratar de ponerse a leer, están confundidos y confundiendo mucho a la gente. Entonces,
El foco de lo que vamos a hablar un poco de Orígenes tiene que ver con eso, no de ver la totalidad de su doctrina, sino de ir mostrando ciertos aspectos que demuestran que Orígenes tenía una teología católica, porque la teología de la Iglesia Católica no es invento de ningún concilio, sino que es la transmitida por los apóstoles. Muy bien, hay un escrito de Orígenes que es el comentario de San Juan, del Evangelio de San Juan, que para que nos demos una idea, abarca cerca de 32 volúmenes, ¿sí? 32 volúmenes, ¿sí? Y que se lo escribió para refutar el comentario que alguien había escrito sobre el Evangelio de Juan. Y yo cuando leía eso, dice, había un tal Heracleón, que era un gnóstico valentiniano, que escribió toda una serie de estudios bíblicos sobre el Evangelio de Juan para demostrar que había dos dioses y no uno. Algo similar a lo que enseñarían los mormones, ¿no es cierto? Que Jesucristo es un dios menor, una cosa por el estilo. Y me acordaba de esta colección que tengo acá atrás, esos libros ahí marrones, ¿sí? Que es una colección de libros protestantes de un teólogo, un comentarista bíblico reformado llamado Hendrickson, que tengo la colección completa. Bueno, este Heracleón habría escrito algo como eso, y Orígenes tiene que escribir 32 volúmenes para refutar algo como eso, ¿sí? Y ya en aquella época existía gente que escribía y escribía y escribía y tenía una interpretación, ¿sí?, acerca de que obviamente se convencía a él y convencía a sus súbditos, pero la Iglesia, por mano de Orígenes, refuta toda esa doctrina gnóstica, y muchas de las cosas que enseña el comentario de Juan justamente son refutaciones. O sea, muchas de las cosas que enseña el comentario de Juan escrito por Orígenes son refutaciones de la doctrina evangélica, porque como ya hemos dicho en muchas ocasiones, muchos de los aspectos que tiene la doctrina evangélica tienen su origen en el gnosticismo y los judaizantes de los primeros siglos. Y justamente la Iglesia Católica ya en aquella época se veía en la necesidad de escribir comentarios apologéticos para defender la fe católica. Orígenes fue un gran apologeta. Fíjense que vos mencionaste un escrito contra Celso para defender contra las doctrinas de los ateos, y ahora un escrito que es toda una serie de volúmenes mucho más numeroso y enorme para justamente defenderse de un hereje. También el escritor Sócrates de Constantinopla registra que Orígenes había incluido una discusión extensa sobre la aplicación del título Theotokos a la Virgen María, ¿sí? ¿En qué comentario? En el comentario de los romanos. Porque muchos dicen que Theotokos se inventó en el concilio de Nicea, perdón, en el concilio de Éfeso, ahí en el 431, que ahí inventaron el término Theotokos y que la iglesia estuvo casi 400 años sin conocer. Bueno, Orígenes, allá rondando el año 300, ya habla de la aplicación del concepto de María, la Madre de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iglesia ya se veía en aquella época en la necesidad de definir que Cristo era Dios desde el vientre de la madre, y no que Dios vino y se posó sobre Cristo luego del nacimiento de él, o que ocurrió que cuando el Espíritu Santo descendió de él, entonces entró Dios en Cristo allí en su bautismo, y no. Theotokos no tiene el propósito de engrandecer a María, aunque sí mostrarla como una mujer privilegiada. No cambia la naturaleza de María ni las atribuciones ni virtudes de su carne ni su cuerpo, sino que simplemente es un título que se le daba a María ya en el año 200 y pico, casi 300, para mostrar que Cristo era Dios desde el vientre de María. Y por eso se dice que María es Madre de Dios, y no, como dicen evangélicos y muchos otros grupos, que estamos divinizando a María. Bueno, no contamos con el comentario a los romanos de Orígenes, pero sí contamos con los historiadores, en este caso Sócrates de Constantinopla, que registra que Orígenes ya le llamaba Theotokos a la Virgen María. Seguimos con el tema de María, y en este caso volvemos al comentario de San Juan, hablando en la homilía primera, versículo 23. Dice: nos atrevemos a decir que la flor de las Escrituras
son los evangelios, y que la flor de los evangelios es el de San Juan. Nadie podrá comprender su sentido si no ha reposado en el pecho del Señor y recibido de Jesús a María, convertida así en madre suya. Yo tengo resaltado aquí de esta cita que claramente Orígenes consideraba que María era su madre. Yo propongo a cualquier evangélico o protestante en general que busque en sus libros de teología a ver si consideran que María es su madre, y se van a dar cuenta que este es un pensamiento exclusivamente teológico. Y yo me acuerdo que esta era una de las cosas que yo decía, pero están todos locos los católicos, ¿cómo van a deducir de Juan que Jesús está que nos está entregando a María? Eso es un invento contemporáneo de los católicos, y no, resulta que era un concepto que ya estaba enseñado allí desde el siglo II, de que los católicos consideraban que María era su madre. Pero dice algo más también, dice, en efecto, si conforme al sentir de los que piensan rectamente, María no hijos que Jesús. Esto también es un dogma, pertenece, digamos, a los conceptos enseñados por los dogmas marianos, de que María permaneció virgen, no solo porque su parto la mantuvo virgen de forma milagrosa, sino que ella nunca más, nunca se acercó hacia su esposo para tener intimidad, sino que no tuvo otros hijos. Orígenes era un sacerdote católico que creía en la perpetua virginidad de María y la tenía por madre suya. ¿Querés comentar algo? Sí, brevemente, otra vez se viene otro argumento al suelo de nuestros queridos hermanos separados, los protestantes. Como ya señalaste, Orígenes vive 100 años o más de 100 años antes de Constantino, y según ellos dicen que a partir de Constantino nace todo lo que es esta devoción a María y todo lo que es distintivamente católico. Entonces aquí otro de esos argumentos que se va al suelo, ¿no? Claramente, como tú ya lo señalaste, Orígenes veía a la Virgen María como su madre. Y aquí se me hace un buen punto apologético Sí, pensá que para muchos evangélicos esto de María surge a partir del Concilio de Éfeso en el 431. Y si bien es cierto que se formalizan muchos conceptos creídos por la Iglesia allí en el Concilio de Éfeso, y para que no se pierdan en el camino, comienzan a introducirse, digamos, en la liturgia de la Iglesia Católica, eso no significa que la Iglesia los haya inventado en esa época, sino que eran creencias que tenían siglos, que venían desde los apóstoles, ¿sí? Bueno, seguimos. Tengo otra cita, la voy a mencionar muy breve, no la voy a mencionar completo. Dice en las homilías sobre el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, 7, dice, leo un resumen nada más. Dios ha puesto los ojos en la bajeza de Santa María. Por eso ha hecho a través de ella grandes cosas el Todopoderoso, cuyo nombre es Santo. Ya también Orígenes llamaba a María Santa. Tenemos también en las homilías sobre Levítico, recordemos para los que no son católicos que una homilía es un sermón, un mensaje dado como parte de la liturgia de la misa en la Iglesia Católica. Es el tiempo en el que se interrumpe la celebración de la misa temporalmente para dar una aplicación y una explicación de las Escrituras. Y esos sermones muchas veces quedaban por escrito, ¿sí? Y se les llamaba homilías. Entonces, en la homilía, cuando yo estaba dando una serie de estudios sobre Levítico, en la homilía 12, capítulo 4, dice: todo el que viene a este mundo viene afectado por una especie de contaminación. Hago paréntesis para decir pecado original. Cierro paréntesis. Como dice Job 14, 4 al 5, y abro otro paréntesis, esto es una cita de Job 14, 4 al 5 según la Septuaginta, que como tantas veces hemos dicho, los apóstoles y los padres de la Iglesia no usaban el Tanaj, no usaban la traducción ni el canon hebreo, utilizaban la traducción Septuaginta, ¿sí? Y en la traducción Septuaginta, en Job 14, 4 al 5, enseña el pecado original, ¿sí? Ya vamos a venir sobre eso más adelante cuando hablemos específicamente del pecado original, pero sigo porque estamos hablando de María. Dice: por el hecho de que uno se encuentre en el vientre de su madre y de tener como principio material de su cuerpo el semen de su padre,
uno ha de tenerse por contaminado a partir de su padre y de su madre. Así pues, todo hombre está manchado en su padre y en su madre. Únicamente mi Señor Jesús llegó a nacer sin pecado, ya que él no fue contaminado en su madre, pues entró en un cuerpo que no estaba manchado. Debemos recordar que en los primeros siglos todos tenían en claro que María no estaba contaminada con el pecado original al momento de la concepción de Jesucristo. Lo que no todos tenían claro era en qué momento María fue limpiada o preservada. Bueno, la Iglesia luego definió que fue preservada del pecado original, pero Orígenes no tenía esa información o tendría una opinión diferente, pero lo que tenía muy en claro Orígenes es que al momento de la concepción, ¿sí?, María era libre del pecado original y Jesucristo entró al cuerpo de María, siendo el cuerpo de María libre de pecado para él no contaminarse del pecado original. Por lo cual ya vamos viendo que esto del tema de la Inmaculada Concepción no es una locura inventada por la Iglesia hace 200 o 300 años, sino que ya viene definiéndose y hablándose de ello, aunque no con toda precisión, allí en el siglo II, finales del siglo II, por lo menos. Cambiamos de tema. No sé si querés añadir algo, José. Brevemente, solo para que quede claro, lo mismo que ya dijo Leonardo, solo se los pongo en una cápsula. Lo que nos acaba de decir nuestro hermano Leonardo es muy importante. La controversia no era si ella era sin pecado o era con pecado, no. La controversia, como ya lo señaló nuestro hermano, era en qué momento recibió esa gracia. Algunos decían que en el momento de la concepción, otros no, fue un poco después, otros que fue incluso en el nacimiento. O sea que no estaba en la mesa para la discusión si la Virgen María había recibido estos privilegios, estas gracias de estar libre de pecado, sino la pregunta o la controversia, por así decirlo, por parte de algunas personas era en qué momento, y fue cuando después la Iglesia se tuvo que pronunciar. Pero ese es un buen punto, también otro punto apologético que me parece excelente. Cada vez que les hable de los puntos apologéticos, les voy a mostrar ahí al guardián de la fe. Y ahora sí, adelante, Leonardo. Bien, ahora no nos dirigimos, porque lo que veníamos hablando recién es más genérico. Ahora nos vamos a enfocar un poquitito tal vez en los aspectos teológicos que son negados por testigos de Jehová, mormones, creo que los adventistas y de seguro por los pentecostales unicitarios, que tiene que ver con las enseñanzas de la Trinidad. Contra Celso, en el libro tercero, capítulo 41, escribe Orígenes lo siguiente: aquel a quien tenemos por Dios, Hijo de Dios, y en quien creímos como tal desde un principio, ese es el Logos mismo y la sabiduría misma y la misma verdad. Notemos, confiesa Orígenes que Jesucristo es Dios e Hijo de Dios. Ahora, en la segunda homilía sobre el Evangelio de Juan, en el capítulo 2 y versículo 16, y volvemos a hacer la aclaración, es el capítulo 2, versículo 16 de la homilía, no de la Biblia. Hay una cosa, dice Orígenes, hay una cosa que turba a muchos que quisieran ser piadosos. Con la preocupación de no admitir dos dioses, caen en el otro extremo con doctrinas falsas e impías, pues o bien niegan que el Hijo tenga una individualidad, idioteta, es la palabra en el griego, ¿sí?, distinta de la del Padre, y confiesan que aquel que, al menos de nombre, llaman Hijo, es Dios, o bien niegan la divinidad del Hijo, su individualidad y su sustancia concreta, ousia kata perigrapen, es distinta de la del Padre. Y notemos que acá Orígenes está combatiendo los dos extremos que hay. Los que dicen no, Dios el Padre y Dios el Hijo es el mismo Dios, ¿sí? A veces se manifiesta con esta cara, a veces se manifiesta con esta otra, pero es el mismo Dios. Dice, ese es un extremo y están equivocados. Y por otro extremo están los que dicen, no, reconocemos que el Hijo es un individuo diferente, pero tienen que ser dos dioses, ¿sí? Al haber una individualidad diferente, tiene que haber una deidad diferente y ser dos dioses diferentes. Y justamente
Estas son las cosas que luego el discípulo de Orígenes, llamado San Atanasio, va a retomar para profundizarlo y defenderlo de los grandes conflictos que generó el arrianismo, que no son un problema que ocurrió allá por el 300 y pico largos, ¿sí? Sino que ya era una cuestión que ya venía manifestándose por los gnósticos en el siglo I, intensificándose cada vez más. Y así como la iglesia iba definiendo su cuerpo de doctrina, también los herejes iban cada vez más definiendo su cuerpo de doctrina. Y pensar que al principio Pablo y los otros apóstoles escriben cosas muy breves sobre la Trinidad y la deidad de Cristo, también los herejes escriben cosas muy breves. Pero llegamos al tiempo de Orígenes, ¿sí? Y ya se escriben comentarios enteros para defender la doble divinidad, ¿sí? Que hay dos dioses, como dijimos de este maestro gnóstico Heracledón, ¿sí? Tanto la obra de los herejes va creciendo en volumen como la obra de la iglesia. Y la iglesia luchaba contra algo como lo similar a lo que ustedes ven allá. Yo tengo otras bibliotecas acá alrededor, pero de la que ya se ve, esta que tengo acá a mi izquierda, es completamente protestante, ¿sí? Y esta que tengo acá detrás mío es casi completamente católica, porque a medida que voy deshaciéndome de los libros protestantes me voy comprando libros católicos. Y esta lucha también existía en los primeros siglos. Maestros heréticos que luchaban y las doctrinas contra las doctrinas de la Iglesia Católica, y maestros de la Iglesia Católica que luchaban contra las doctrinas de la Iglesia primitiva. Y como siempre lo digo, que fue lo que me sacó definitivamente del protestantismo, yo me di cuenta que todo este tipo de libros que tengo acá, la biblioteca de los evangélicos, se parece mucho más a la biblioteca de los herejes que a la biblioteca que tendría un católico en su catequesis, en su biblioteca personal, por así decirlo. Uh-huh. Decimos entonces que Orígenes refutaba tanto a los sabelianistas, a los unicitarios y a todos los otros con estas cosas. Y recordemos que estas cosas se escriben 120 años antes de San Atanasio. Y no es Orígenes el primero en utilizar la palabra Trinidad. Ya vamos a verlo un poquito más adelante. En el principio, en el libro de los principios o de los orígenes, como vos citabas, en el libro primero, capítulo 2, versículo 4, dice: es cosa blasfema, inadmisible pensar que la manera como Dios Padre engendra al Hijo y le da el ser igual, y le da el ser es igual a la manera como engendra un hombre o cualquier otro ser viviente. ¿Por qué? Porque los detractores de la Iglesia Católica justamente lo que decían es que cuando la Iglesia habla de que Cristo es engendrado, está confesando que es un otro Dios, porque lo asimilaban a la manera humana en la que un padre engendra a un hijo. Pero Orígenes dice esto: al contrario, se trata necesariamente de algo muy particular y digno de Dios, con el cual nada absolutamente se puede comparar. No hay pensamiento ni imaginación humana que permita llegar a comprender cómo el Dios engendrado, refiriéndose al Padre, viene a ser Padre del Hijo unigénito. Y resalto esta frase: porque se trata en efecto de una generación desde siempre y eterna, a la manera como el resplandor procede de la luz. Y esta enseñanza, que seguramente se les pasó por alto a los pentecostales unicitarios y testigos de Jehová y mormones, está tomada de Hebreos 1:3, que dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esto lo escribe el apóstol Pablo en Hebreos 1:3, dice que Cristo es el resplandor de su gloria, ¿sí? Es lo que toma Orígenes, Atanasio y muchos otros también antes de ellos, para decir que si Dios es la luz, Cristo es el resplandor, el fulgor de esa luz. Y no puede existir un tiempo en donde haya habido luz y no haya habido resplandor. Porque la luz, ¿sí?, engendra un resplandor desde el mismo momento de su existencia, ¿sí? Y esa es la manera en la que ilustraban los primeros padres el engendramiento eterno de Cristo, para decir, bueno, ¿cómo es que puede proceder del Padre y no tener un principio? ¿Sí? Sino que existir desde siempre, desde el mismo instante, si cabe la palabra instante, en que existe el Padre. Si Dios es eterno,
y Él es la luz eterna, entonces Cristo es el resplandor eterno y existe desde siempre, pero procede del Hijo. El Hijo procede del Padre. Hago un comentario más y te doy lugar para que hagas alguna observación. Dice en el comentario de Hebreos, justamente comentando sobre esto, en un fragmento, porque no tenemos el comentario completo, dice: hemos de entender que la luz eterna no es otra cosa que el mismo Padre. Ahora bien, nunca se da la luz sin que se dé juntamente con ella el resplandor, ya que es inconcebible una luz que no tenga su propio resplandor. Si esto es así, no se puede decir que hubiera un tiempo en que no existiera el Hijo, y sin embargo no era inengendrado, sino que era como un resplandor de una luz inengendrada, que era su principio en cuanto que de ella procedía. Con todo, no hubo un tiempo en el que el Hijo no existiera. ¿Algo que quieras acotar, José? Sí, solo hermanos, lo que nos está compartiendo nuestro hermano Leonardo es muy importante, porque estamos viendo cómo Orígenes sienta las bases para que después venga el gran San Atanasio, quien se enfrentaría a la gran herejía arriana. Entonces ustedes saben que ellos negaban que Jesús fuese eterno. Ellos negaban que Jesús fuese de la misma sustancia que el Padre. Por eso decimos en el credo que es de la misma naturaleza del Padre, o consubstancial. Son de la misma sustancia. Arrio y sus seguidores, es decir, la herejía arriana, ellos, y aquí presten atención, con eso cierro mi observación, mi comentario. Ellos no negaban que Jesús fuese divino. Ellos sí decían que Jesús es divino, pero lo que afirmaban es que Jesús había tenido un inicio, por decirlo así, en la eternidad pasada. Hubo un momento donde Jesús tuvo un comienzo, un origen, un principio. Y aquí viene lo que decía nuestro hermano Leonardo. No hubo un tiempo, nunca ha existido un tiempo, ni en la eternidad pasada, por así decirlo, nunca ha habido un momento en el cual el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, no existía. Nunca ha habido un tiempo en el cual el Hijo no era. El Hijo es eterno, de la misma naturaleza, de la misma sustancia que el Padre. El arrianismo es muy sutil, hermanos, porque ellos decían, sí, Jesús es divino. Sin embargo, ellos decían, sí hubo un momento cuando Jesús no era. Sí hubo un momento en la eternidad pasada cuando Jesús no existía. Eso es una herejía. Ese es el arrianismo. Solo ahí un pequeño paréntesis. Para comentar que el arrianismo está presente hoy en muchas denominaciones protestantes, como decimos, pentecostal, o sus variantes, porque el arrianismo y otras variantes que negaban el concepto de la Trinidad están presentes, o en los pentecostales unicitarios, testigos de Jehová, mormones y muchas otras sectas o grupos que de alguna manera distorsionan esta enseñanza recibida por de parte de los apóstoles. Ahora vamos un poquitito a otro aspecto del credo que la iglesia hoy confiesa cuando decimos creo en el Espíritu Santo, porque fíjense que en el fragmento es un comentario de Juan capítulo 37, de vuelta no el capítulo 37 de Juan, que no lo tiene, sino el capítulo 37 de la homilía sobre Juan. Dice, el Espíritu sopla de donde quiere, Juan 3:8. Esto significa que el Espíritu es un ser sustancial, no como algunos pretenden, una simple actividad de Dios sin existencia individual. El apóstol, después de enumerar los dones del Espíritu, prosigue. Y todas estas cosas proceden de la acción de un mismo Espíritu, que distribuye a cada individuo según su voluntad. 1 Corintios 12:11. Por tanto, si actúa, quiere y distribuye, es un ser sustancial, activo, y no una mera actividad. Lo que está haciendo Orígenes aquí es defender el hecho de que el Espíritu Santo no es solo una actividad, sino una persona. Una persona. Y él cree y formaliza esto también aquí en el libro de los Principios, en el primer libro de los Principios, capítulo 3, versículo 15, y dice, puede preguntarse por qué cuando un hombre viene a renacer de la salvación que viene de Dios en el bautismo, hay necesidad de invocar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de suerte que no quedaría asegurada su salvación sin toda la Trinidad.
y hago notar el hecho de que Orígenes hace uso de la palabra Trinidad 120 años antes que San Atanasio, al menos 120 años antes que San Atanasio, porque Orígenes muere 120 años antes que San Atanasio. Pueden ser 150, 160 años antes. ¿Qué cosas podemos sacar de este pequeño párrafo? Bueno, primero que viene a decir que el bautismo es el momento en el que se renace para salvación, tal como lo enseña la Iglesia Católica y no como enseñan los hermanos separados, especialmente los evangélicos, que dice que el bautismo es simplemente un símbolo que no produce nada. Pero para contradecir a lo que dicen los pentecostales unicitarios u otros grupos, que hay que bautizar solamente en el nombre de Jesús, ¿sí? Aquí ya Orígenes está enseñando que que durante el bautismo cristiano se invoca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal cual lo enseña la Didaché allí en el año 40 después de Cristo, siglo I. Y confiesa, esto de invocar Padre, Hijo y el Espíritu Santo es invocar a toda la Trinidad. No es San Atanasio el primero en utilizar la palabra Trinidad. ¿Alguna observación, José? Sí, sobre lo que decías, sobre que ya Orígenes habla de cómo por el sacramento del bautismo se produce la vida en la persona, el nuevo nacimiento. La escritura tú ya lo señalaste de paso, pero solo lo leo. Jesús dijo en San Juan 3:5, y lo leo. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Termino con este comentario. No hay escritor eclesiástico durante los primeros siglos de la cristiandad que haya comentado sobre este versículo, sobre Juan 3:5. No hay escritor eclesiástico, no hay padre de la iglesia que haya comentado sobre Juan 3:5, que haya interpretado este pasaje de manera distinta a que Jesús aquí, cuando habla de nacer del agua y del Espíritu, se está refiriendo al bautismo. Todos los escritores que escribieron sobre este pasaje están en común acuerdo. Es una referencia directa al sacramento del bautismo, donde hay agua y el Espíritu obra en la persona, produciendo un nuevo nacimiento. Y, como ya lo señaló nuestro hermano Leonardo, Orígenes habla de esto en sus comentarios. Adelante, Leo. Sí, quisiera añadir que sí había quienes negaban que ese versículo tratara del nuevo nacimiento y tratara de la regeneración y tratara del bautismo por agua que practicaba la Iglesia Católica. Se llamaban los gnósticos. Oh, no, sí. No, sí. Se llamaban los gnósticos. De hecho, y ya ellos me estás también preocupando. decían ser eclesiales, pero eran rechazados por toda la Iglesia. No, sí, no, sí, los gnósticos, ¿qué no negaban, no? ¿Qué no negaban estos señores? Justamente por eso, cuando uno estudia esta y muchas otras doctrinas, va descubriendo que la doctrina de los gnósticos es la doctrina de los evangélicos en muchísimos aspectos. Tienen diferencias, obviamente, ¿sí? Pero la doctrina enseñada por los gnósticos y las cosas que los gnósticos no querían creer de las enseñanzas apostólicas son en muchísimas ocasiones las mismas cosas que los evangélicos no quieren creer de la Iglesia Católica de hoy. Y así como los gnósticos en aquella época forzaron a Orígenes a escribir y explicitar sus enseñanzas que son completamente católicas, así también los evangélicos al día de hoy repiten las mismas enseñanzas de los gnósticos de los primeros siglos para refutar las mismas cosas que la Iglesia Católica desde hoy y desde los tiempos apostólicos viene defendiendo, que el bautismo es para regeneración, que es el momento en que se concede el perdón de pecados, el momento en el que el Espíritu Santo hace su obra de perdonar, limpiar y salvar a una persona. ¿Quieres decir algo, José? Sí, bueno, solo refraseando, de hecho, porque hiciste buena observación. De hecho, por un momento me quedé, dije, caray, dije, ¿qué va a decir Leo? Pero no, de hecho, qué bueno que lo dijiste, porque ningún padre de la iglesia comentó de manera distinta, pero los únicos que sí hablaban de este pasaje de manera distinta eran los herejes, eran los gnósticos que estaban obviamente fuera de la iglesia. Y se me hace un buen punto, ¿no? Porque mi comentario solamente estaba recalcando que los padres de la iglesia estaban en común de acuerdo, pero yo estaba dejando a un lado
que los que no estaban en común acuerdo eran aquellos que estaban fuera de la iglesia, es decir, los herejes, en este caso, los gnósticos. Eso, y hasta los protestantes saben quiénes son los gnósticos, bueno, la mayoría, ¿no? Pero no saben qué es lo que creían los gnósticos. Ese es un buen punto. Han escuchado hablar de los gnósticos, pero no saben qué creían los gnósticos. Tú tienes en tu testimonio una parte, ¿no, Leo? Donde tú cuentas que un día estabas estudiando y te fuiste dando cuenta, tuviste un momento, estoy tratando de recordar, lo comparaste con una película, que tuviste un momento donde, no recuerdo qué película utilizaste para describir tu experiencia, donde sí, la de Darth Vader, cuando se da cuenta de que el tipo este de negro era su padre, y él se daba cuenta de que su padre era el malo. Era el malo, ¿no? Sí. Y yo me di cuenta que el padre de la teología evangélica que yo tenía eran los malos de la película. ¿Sí? Que yo creía que éramos los rescatadores de la fe, y en realidad empecé al estudiar la patrística a darme cuenta que la teología evangélica estaba mucho más vinculada, con sus diferencias obviamente, pero estaba mucho más vinculada a las negaciones que hacían los gnósticos que a las afirmaciones que hacía la iglesia primitiva. Buen punto. Y ahí fue cuando dije, no, o sea, al margen de que veo que la iglesia católica tiene la razón, no se me puede cruzar por la cabeza la idea de quedarme entre los evangélicos, porque quedarme entre los evangélicos es quedarme fuera de la iglesia. ¿Sí? Porque eso es lo que afirmaba toda la iglesia primitiva. Entre los gnósticos no hay salvación. Solo en la iglesia católica hay salvación, y el que no crea, y eso lo dice el credo atanasiano, ¿no? El que no guarde íntegra y fielmente toda la doctrina y toda la fe católica no puede ser salvo. ¿Sí? Es la enseñanza positiva. Repito, esto que acaba de decir Leonardo es muy importante. De hecho, a mí cada rato me preguntan, hermano, ¿cómo está? ¿Fuera de la iglesia hay salvación o no hay salvación? La enseñanza positiva de la iglesia en cuanto a la salvación es lo que acaba de decir nuestro hermano Leonardo. Fuera de la iglesia no hay salvación. Ahora, que la iglesia reconoce que existe la posibilidad de que alguien que tenga ignorancia invencible, la excepción o la posibilidad no anula la regla, no anula la enseñanza positiva de la iglesia. Fuera de la iglesia no hay salvación. Ahora, que haya una excepción, que exista una posibilidad, que una persona que sea verdaderamente ignorante sin culpa, lo que se le conoce como la ignorancia invencible, eso es una cosa, pero eso no anula la regla, eso no anula la enseñanza positiva de la iglesia. Fuera de la iglesia no hay salvación, y eso debemos predicarlo y enseñarlo. ¿Para qué? Para que aquellos que están fuera teman y entonces presten atención a lo que la iglesia católica tiene que decir. Adelante, Leo. Cabe aclarar que ignorancia invencible no es agarrar y decir, uy, no sabía. Porque bajo ningún punto de vista, si yo agarro y me cruzo un semáforo en rojo y después me llevo un multón de no sé cuántos dólares, para hablar en un término genérico, que te llegue un multón de 100 o 200 dólares, si no puedo agarrar y cuando voy a pagarle decir, uy, yo no sabía que había un semáforo ahí. Porque no podría aducir que allí, que eso es ignorancia invencible, porque yo puedo no haberme dado cuenta que allá había un semáforo en rojo, pero el semáforo estaba y yo como que estoy mirando hacia adelante, tengo la obligación de estar atento a eso. Y no puede un evangélico aducir ignorancia invencible, porque yo hoy soy católico. ¿Por qué? Porque vencí esa ignorancia, porque mi ignorancia no era invencible. Ignorancia invencible la puede tener una persona que bajo ningún medio, desde ningún punto de vista, por más esfuerzos que pueda intentar hacer, jamás llegaría a conocer la verdad. Un esquimal en el medio de Alaska, un indígena perdido en el medio de la selva amazónica, pero una persona que teniendo la Biblia en su mano jamás podría aducir ignorancia invencible, porque siempre puede investigar y siempre podrá vencer esa ignorancia que voluntariamente prefiere retener. Pero cerremos ahí esto porque si no se nos va el tiempo y no avanzamos con lo que es propiamente la apologética de Orígenes. Decimos entonces, vos habías mencionado el tema del pecado, del bautismo, y justamente lo que vamos a entrar es el tema del pecado original y el bautismo de niños, que es un concepto central en la teología de la iglesia primitiva, porque muchas de las doctrinas solamente se entienden a la luz de la concepción y comprensión del pecado original y lo que hace el bautismo en la salvación de una persona. Dice en su comentario a Romanos, en el capítulo 5 del comentario y en el versículo 9, dice, cuando el apóstol habla de este cuerpo de pecado, cita de Romanos 6:6, se refiere a este cuerpo nuestro y quiere decir lo mismo que dijo David de sí mismo, fui concebido en pecado
y en pecado me concibió mi madre. Cita del Salmo 50, versículo 5. Y en otro lugar el apóstol llama a nuestro cuerpo cuerpo de humillación. Cita de Filipenses 3:21. Y en otro dice que el Salvador vino a semejanza de la carne de pecado. Cita de Romanos 8:3. Mostrando que nuestra carne es carne pecadora, mientras que la de Cristo es semejante a la carne pecadora. Ya que Cristo no fue concebido mediante semen humano, nuestro cuerpo es, pues, cuerpo de pecado, ya que Adán, como dice la Escritura, no se unió con Eva, su mujer, para engendrar a Caín, sino después de haber pecado. Nadie está libre de pecado, ni aun el que no ha vivido más de un día. Y esto es una cita de Job 14, 4 al 5, según la Septuaginta, que como dijimos antes, los apóstoles, Cristo y los discípulos apostólicos usaban la Septuaginta y no la traducción que hoy, y no el canon que utilizaban los hebreos. Dice, nadie está libre de pecado, ni aun el que no ha vivido más de un día, según la Septuaginta. Por esta causa, la iglesia ha recibido de los apóstoles, lo digo despacito, la iglesia ha recibido de los apóstoles la tradición de bautizar a los niños. Los apóstoles, en efecto, recibieron los secretos de los misterios divinos y sabían que había en toda la humanidad manchas innatas de pecado que tenían que ser lavadas por el agua y por el Espíritu. Cita de Juan 3:5. Por causa de estas manchas es llamado nuestro cuerpo cuerpo de pecado, y no, como pretenden los que admiten la transmigración de las almas de un cuerpo a otro, es decir, la reencarnación, ¿sí? A causa de los pecados que el alma hubiera cometido mientras se hallaba en otro cuerpo. En la homilía octava sobre Levítico también dice Orígenes: si quieres saber lo que los otros santos también pensaron sobre esta natividad, escucha a David diciendo: en la iniquidad, dice, fue concebido, y en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? Muestra que cualquier alma que nace en la carne, y acá puede ser una cita de Salmo 50 o Salmo 51, dependiendo si estás tomando una Biblia u otra, que tienen corridos algunos salmos, ¿sí? Muestra que cualquier alma que nace en la carne está manchada con la sordidez de la iniquidad y el pecado. Y por eso fue dicho aquello que antes ya recordamos: porque nadie está limpio de mancha, aun si su vida fuere de un día. Job 14, del 4 al 5. Puede asimismo agregarse a esto que debe buscarse cuál sea la causa, en tanto que el bautismo es dado por la Iglesia para la remisión de los pecados, que se dé, según la práctica de la Iglesia, también a los niños, ya que ciertamente si nada hubiera en los niños que pudieran concernir a la remisión e indulgencia, notemos el uso de la palabra indulgencia que dicen los evangélicos, que es un término inventado en la época medieval y no conocen ni han leído a Orígenes, dice: la remisión e indulgencia y la gracia del bautismo parecería superfluo. Tengo otras citas más, voy a recortarlas un poco para no llevarme tanto tiempo. Dice, en comentario de Romanos, en su capítulo 5, versículo 1, dice que todos los que nacieron del transgresor Adán tienen en sí mismos una transgresión semejante, no recibida no solo con su linaje, sino también con su enseñanza. En efecto, todo el que nace en este mundo recibe de sus padres no solo su ser, sino también sus primeras impresiones. ¿Algún comentario? Mostraste cómo Orígenes habla de una tradición que nos fue dada por los apóstoles. En la mente protestante, la palabra tradición es un foco rojo que empieza a palpitar, porque para el protestante promedio, la noción de tradición es inexistente. No solo inexistente, sino que es algo contrario. Es contrario a lo que ellos consideran la ortodoxia. Pero quiero decir algo aquí rápido. Noten cómo Orígenes ni siquiera está hablando de manera apologética. Habla de la manera más natural. Dice, es una tradición que nos fue dada por los mismos apóstoles. Y aquí lo digo. Todo lo que viene de los mismos apóstoles y a su vez de Cristo, pero todo lo que viene de los apóstoles, todo es tradición. Parte quedó escrita, parte no quedó escrita. Entonces, aún lo que tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento,
es la tradición. Viene del griego paradosis, que significa pasarle a otro, o del latín tradere, traditio, ¿ok? Significa, yo tengo algo en mi posesión, se lo paso a Leonardo, Leonardo se lo pasa a su vecino, y así sucesiva, algo que se transmite. Entonces, les digo esto porque para nuestros queridos hermanos separados, cuando ellos escuchan tradición, se alarman y se ponen en alerta y tienen mucha sospecha. Pero vean cómo Orígenes habla. Dice, es una tradición. Dice, es una tradición que nos fue entregada por los mismos apóstoles. Todo lo que entregan los apóstoles es paradosis, es traditio, es tradere, es algo que ellos transmiten. Pero me llamó la atención cómo Orígenes, Leonardo, habla de tradición apostólica de una manera bien sencilla, natural, y ni siquiera está tratando de defender el hecho de que sea una tradición. Solamente ahí está un pequeño punto apologético, ¿no? Sí, los protestantes no saben que esto que yo tengo acá a mi izquierda es tradición. Si uno va y busca en la definición que tienen, por ejemplo, los judíos, y yo lo he hecho, de la palabra tradición, siempre tiene que ver con poner por escrito la interpretación de algo. Y así tenés al Talmud y un montón de otros escritos que son ni más ni menos que interpretaciones de los pasajes de la Biblia, ¿sí? Y esto que tengo acá, que es una colección de comentarios bíblicos de todo tipo y de todo color, son interpretaciones de la Biblia, según los protestantes, y por tanto es la tradición que como evangélico tenía, y es el mecanismo que los evangélicos tienen para transmitir su tradición, pero ellos no saben, no se dan cuenta que tradición es esto, ¿sí? Son interpretaciones orales o escritas, ¿sí?, que se transmiten de generación en generación. Y estos libros tienen 20, 30, 40, 10 años, 50, 100 años algunos de ellos, y forman parte de la tradición evangélica que me fue transmitida cuando yo era evangélico, ¿sí? Y los pastores de la iglesia primitiva, los apóstoles, los obispos, pero no los apóstoles, sino los obispos, los presbíteros y todos los discípulos apostólicos, tenían también los escritos de los padres de la iglesia que transmitían de generación en generación las interpretaciones que de los apóstoles se les habían sido dadas. De ahí la importancia de la tradición apostólica en contraste con la tradición de los gnósticos. Como decíamos, Orígenes escribió un comentario sobre Juan, ¿sí?, en base a la tradición apostólica, y Heraclidón escribió un comentario sobre Juan en base a la tradición gnóstica, y era tradición gnóstica versus tradición católica. Y así mismo pasa hoy, tradición católica versus tradición evangélica o protestante. Y los protestantes o evangélicos no se dan cuenta de que ellos también por definición tienen una tradición. Lo que sucede es que no se amolda esa tradición a la tradición apostólica. Entonces, para justificar esa diferencia que hay entre las dos tradiciones, ellos se ven obligados a decir no existe la tradición. Es como agarrar y decir no existe la cámara, no existen las cámaras. Yo tengo una cámara enfrente mía, pero no existen las cámaras, ¿sí? Se tapan los ojos para no ver la tradición. Hacen como el avestruz, que esconden la cabeza debajo de la tierra. No sé si eso sea cierto o no, pero es muy ilustrativo porque es famoso el dicho. Esconden la cabeza debajo de la tierra para negar el problema. O como mi hijo de 1 año, 2 años, que cuando quiere jugar a la escondida se tapa los ojos, pensando que así desaparece el padre. Bueno, sí. La solución no es negar la tradición, es asumir que existe una tradición y reconocer que la tradición evangélica es diferente de la tradición católica y de reconocer que la tradición evangélica es diferente de la tradición apostólica reflejada en los padres de la iglesia. Excelente punto. De hecho, en mi proceso de conversión yo hice eso que tú dijiste, lo hice varias veces como el avestruz. Escondí mi cabeza debajo de la tierra, no una, muchas veces. Tenía momentos en los que me emocionaba y aprendía, pero luego me asustaba y paraba y escondía la cabeza. Pero después decía, no puedo ir en contra de mi conciencia. Pero bueno, ustedes ya conocen la historia. Pero del bautismo ese. Los que han seguido al Salvador estarán sentados sobre 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Este poder lo recibirán en el tiempo de la resurrección de los muertos. Esta es la regeneración, paligenesia, que constituye el nuevo nacimiento, cuando serán creados el cielo nuevo y la tierra nueva para aquellos que se han renovado, y cuando se dará la nueva alianza y el nuevo cáliz. El preámbulo de esta regeneración es lo que Pablo llama el lavatorio de la regeneración, Tito 3:5.
Tito 3:5 habla del bautismo cristiano que practicaba la iglesia. Y la nueva condición que resulta de este baño de la regeneración en lo que se refiere a la renovación del espíritu. Porque sin duda, y acá empieza la parte interesante, porque sin duda en la generación nadie está libre de pecado, ni aun cuando su vida no alcance más de un día a causa del misterio de nuestra generación, según la cual cada uno al nacer puede hacer suyas las palabras de David: he aquí, he sido concebido en la iniquidad. Mas en la regeneración por el agua, todo hombre que ha sido engendrado desde lo alto, en el agua y en el espíritu, estará libre de pecado, y me atrevo a decir puro, al menos en espejo y enigma, citando 1 Corintios 13:12. Omito parte de la cita para pasar a la otra parte interesante de esta misma cita. Es necesario recordar que los prodigiosos milagros realizados en sus curaciones por el Salvador son símbolo de las curaciones por las que continuamente la palabra de Dios libra de toda enfermedad y debilidad. Se realizaban en lo corporal y aprovechaban a sus beneficiarios en cuanto los invitaban a la fe. Atención a esto. Así también el bautismo de agua es símbolo de la purificación del alma, que lava de toda mancha del pecado, sin que por eso deje de ser principio y fuente de los dones divinos para aquel que se entrega a sí mismo al poder divino de las invocaciones de la Trinidad. Vuelve a citar la palabra Trinidad, adorable. Y aquí, para los que dicen que no se debe adorar al Espíritu Santo, la Trinidad es adorable. Y me omito el resto de la cita por causa del tiempo para dar lugar a la explicación. ¿Cuántas cosas en esta cita del comentario de Mateo, capítulo 25, versículo 23? No Mateo 25, sino el capítulo 25 del comentario. ¿Ok? Porque nos habla del pecado original, ¿sí? Nos habla de la regeneración, aplicando que Tito 3:5 habla de la regeneración bautismal. Compara la regeneración del cristiano con la regeneración futura, cuando seamos transformados en nuestro cuerpo. Hoy es transformada nuestra alma, ¿sí? En la regeneración futura es transformada nuestro cuerpo. Y dice lo que viene a ser la enseñanza principal del concepto de un sacramento. Que yo no entiendo por qué un evangélico dice tener sacramento si no cree o entiende lo que significa la palabra sacramento. Un sacramento es algo que tiene una simbolización, porque es un acto externo, pero que produce aquello que simboliza. Entonces, el sacramento del bautismo es un acto exterior en donde exteriormente se está representando o simbolizando un lavamiento, pero que en el momento del bautismo está ocurriendo aquello mismo que es simbolizado. Y eso es lo que dice aquí Orígenes. Dice: el bautismo de agua, dice, sí, es símbolo de la purificación del alma, pero no un símbolo de algo que ocurrió hace 10 meses atrás, 5 años atrás, porque en el mundo evangélico se sabe que la persona se convierte, es lavada y regenerada sin bautismo, y 1 año después, 3 meses después, 5 años después, 20 años después la persona se puede bautizar, porque total, el bautismo es solo un símbolo. Pero aquí dice Orígenes que si bien el bautismo es un símbolo, dice el bautismo que lava de toda mancha del pecado, sin que por eso deje de ser principio y fuente de los dones para aquel que se entrega al poder de las invocaciones de la Trinidad adorable. Con lo cual está confesando lo que dice la Iglesia Católica, que un sacramento produce en ese momento lo que exteriormente se está simbolizando. Sí, solo un comentario, ¿no? No falta el que puede escuchar mal, cuando dices que Orígenes habla del aspecto simbólico que conlleva el sacramento. Algo pues, acabas de decir que el bautismo no es un sacramento, sino es un símbolo. No se confundan, hermanos. El sacramento envuelve o conlleva un aspecto simbólico, porque como ya lo mencionó nuestro hermano, tenemos las apariencias, es lo que podemos percibir con los sentidos. Por ejemplo, en el caso de la consagración de la Eucaristía, nosotros sabemos que antes de la consagración, pues tenemos el pan, tenemos el vino, hay una consagración, ¿ok? Se produce el milagro de la Eucaristía, la transubstanciación,
¿ok? Pero no significa que que los sacramentos no tengan un aspecto que conlleve símbolos, ¿ok? Pero no es lo mismo afirmar lo que afirman los protestantes, que dicen, que ellos dicen no es sacramento, no es sacramento en lo absoluto, sino que solo, y siempre se encargan de agregar la palabra esa, sino que solo es un símbolo. Entonces, no es lo mismo decir que el sacramento conlleva ciertos símbolos a decir que no es un sacramento, sino que solo se trata de un símbolo. Solamente de manera a hacer énfasis, ¿no? Porque yo entiendo lo que estás diciendo, pero no falta el que pueda decir, oh, no, dijiste que es un símbolo. No, es un sacramento, por eso estamos usando la palabra sacramento. Adelante, Leo. Bien, seguimos con el tema del bautismo y esta vez para hacer énfasis en un pequeño aspecto de la liturgia. Dice en las homilías sobre los números, capítulo 12, 4. El capítulo 12 le da la homilía, ¿no? Que cada fiel se acuerde de las palabras que pronunció al renunciar al demonio, cuando vino a las aguas del bautismo, recibiendo el sello de la fe y aproximándose a la fuente de la salvación. Entonces prometió que no andaría en las pompas y las obras del demonio, que no se sometería a su esclavitud y a sus placeres. Y puede parecer superfluo que yo cite esto, puede algún lector o suscriptor o alguien que nos escuche que no preste atención a las palabras, tal vez no se da cuenta de que esta frase, renunciar al demonio, es una frase que está explícitamente exigida de parte del que se bautiza en cualquier bautismo católico. Hasta en esos detalles mínimos de la liturgia, la Iglesia Católica procura preservar la liturgia de la Iglesia primitiva. No existe, o yo no he visto y jamás me he enterado y no he leído nunca, pero no puedo hablar de que sea así en todos, ¿no? Pero no existe en el mundo evangélico que durante la profesión de fe se le obligue a la persona a renunciar al demonio, así con esas palabras. En todos los bautismos, y vos como bautista lo sabrás, se les dice, crees en Jesucristo como tu único Salvador y Señor, y cuando mucho las palabras que puede llegar a decir es sí, o sí creo, o sí prometo, ¿sí? Pero no pasa de eso, mientras que en la liturgia de la iglesia primitiva había una promesa específica de renunciar al demonio, y eso está presente en el bautismo de la Iglesia Católica hoy. Y me pareció interesante simplemente resaltar eso, ¿no? De que hasta en esos detalles la Iglesia Católica procura preservar y ser igual a la Iglesia primitiva. Un detalle simplemente litúrgico. Me salteo algunas cosas para no llevarnos más tiempo. Pasamos al tema de la escritura, que es un tema por demás interesante, sobre todo tratándose de Orígenes, porque es un tema que es el que marca un poco la gran diferencia entre un evangélico y un católico. Quizás no tanto con un protestante tradicional, porque los protestantes tradicionales todavía conservan algo de interpretación apostólica, ¿sí? Pero los evangélicos en su literalismo se han desviado por completo de la interpretación apostólica de cómo ellos interpretaban la escritura, y obviamente, distinta interpretación necesariamente llegas a distintas conclusiones, y por eso nunca pueden llegar a entender la profundidad de las doctrinas y las enseñanzas de la Iglesia Católica. Dice en su escrito contra Celso, en el libro séptimo, en el capítulos 20 al 21, nosotros afirmamos que la ley tiene un doble sentido, el literal y el espiritual, lo cual fue enseñado ya por algunos de nuestros predecesores. No somos nosotros, sino el mismo Dios, hablando por uno de sus profetas, quien dice que la ley en sentido literal es juicios que no son buenos y mandamientos que no son buenos, ¿sí? Pero en cambio, en sentido espiritual, dice por el mismo profeta que habla de parte del mismo Dios, que es juicios buenos y mandamientos buenos. El profeta no puede contradecirse patentemente en un mismo pasaje, sino que el mismo Pablo, de acuerdo con esto, dijo que la letra, que equivale al sentido literal, mata, pero el espíritu, que es lo mismo que decir el sentido espiritual, vivifica. Y yo me acuerdo en mi reunión con el pastor de la iglesia bautista donde me congregaba, que yo le trataba de explicar esto. Los apóstoles y los padres de la iglesia no entendían la Biblia de la misma manera. Ellos creían las enseñanzas alegóricas de la Escritura, así también como la
como la enseñanza literal, y el pastor fruncía así la boca, como diciendo que estás diciendo cosas raras, Leo. Solamente, él no podía creer que José fuera una figura de Cristo. No podía creer que en 1 Corintios, cuando se habla de los que pasaron por el mar y los que estuvieron bajo la nube, sea una figura del bautismo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Y que los que perecieron en el desierto por su desobediencia sea figura de los que perecieron después por causa de tomar indignamente de la Eucaristía. Y no logran entender ese pasaje porque no entienden el lenguaje figurado que está utilizando el apóstol Pablo para tomar como alegorías pasajes del Antiguo Testamento sin que el apóstol Pablo esté diciendo explícitamente, ojo, atención, que esto es una alegoría. Él entendía el Antiguo Testamento tanto literalmente como alegóricamente. Sí, así es. Muchas tradiciones en el protestantismo, lo que es la tipología, su tipología es muy débil. Algunos tienen una cierta tipología, pero, por ejemplo, mi esposa, que viene de una tradición bautista en los Estados Unidos, ella me dijo que muchas de las cosas que ahora ella comprende, que tienen que ver con la tipología, dice, yo nunca nos hablaban de todo esto y ahora veo lo rica que es la Biblia en cuanto a la tipología. Y es algo que, una debilidad como dices tú, no tanto tal vez de los protestantes históricos, pero más bien de los grupos modernos, ¿no? Los grupos así llamados evangélicos, ¿no? Sí. Comenzamos ahora, José, entonces te parece con el tema de la tradición. Lamentablemente el documento en donde yo estoy tomando esta cita, donde saqué muchas de las cosas que estoy mencionando esta noche, estaba corrompido, por así decirlo, roto, justo en esta parte donde se decía la cita de lo que voy a decir ahora. Pero esta es una frase de Orígenes, solamente que no sé cuál es el libro en donde está. Dice, sin embargo, muchos de los que profesan creer en Cristo no están de acuerdo entre sí, sino solo... no están de acuerdo entre sí, no solo en las cosas pequeñas y de poca monta, sino también en las grandes e importantes, como es en lo que se refiere a Dios, o al mismo Señor Jesucristo, o al Espíritu Santo. Por esto, parece necesario que acerca de todas estas cuestiones tengamos una línea segura y una regla clara. Luego ya podremos hacer investigaciones acerca de lo demás. Así también, cuando entre los muchos que piensan tener los sentimientos de Cristo, hay algunos que opinan de manera distinta de los demás, hay que guardar la doctrina de la Iglesia, la cual proviene de los apóstoles por la tradición sucesoria y permanece en la Iglesia hasta el tiempo presente. Y solo hay que dar crédito a aquella verdad que en nada se aparta de la tradición eclesiástica y apostólica. Conclusión de este tema de las escrituras y la tradición. Orígenes creía en la tradición apostólica y no en la libre interpretación de la escritura, porque acá dice que hay muchos que no se ponen de acuerdo entre sí, que obviamente interpretan la escritura, obviamente quieren profesar creer en Cristo, pero necesitan sujetarse a la tradición apostólica. De lo contrario, su enseñanza y su doctrina no es la apostólica. Unas cuestiones en cuanto a la terminología también en el libro Contra Celso, en el libro octavo, dice, verdaderamente está de fiesta el que hace lo que conviene, orando siempre y ofreciendo continuamente sacrificios incruentos en sus oraciones ante Dios. ¿Y por qué me pareció interesante esta cita? Porque ya en el siglo segundo, por no decir antes también, se hablaba de este concepto de sacrificios incruentos, que es un término que utilizamos para definir el sacrificio de la misa, que para un evangélico esto es escándalo. ¿Cómo vas a hablar de un sacrificio incruento? ¿Qué es eso? Bueno, eso no es algo que inventó la iglesia recientemente, son cosas que ya vienen desde la iglesia primitiva. Una cuestión simplemente de terminología que, como decimos, hasta en los pequeños detalles litúrgicos, pronunciaciones y frases de la liturgia primitiva y hasta los términos y vocabulario de la Iglesia Católica son los vocabularios y la liturgia de la Iglesia primitiva. En cuanto a la Eucaristía, dice Contra Celso en el libro octavo, dice, igualmente, el que piensa que Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado, 1 Corintios 5:7 dice, y que no hay que celebrar las fiestas comiendo la carne del Logos, y que hay que celebrar las fiestas comiendo la carne del Logos, está continuamente celebrando la Pascua. ¿Qué quiere decir? Que Orígenes creía que en la Eucaristía, la Pascua de Cristo era la carne de Cristo, no solamente un símbolo, no solamente pan. Al momento de comerlo, él no comía pan, él comía el cuerpo de Cristo, el cuerpo, la carne del Logos.
Eh, y para cerrar, porque me parece que esto es un poco el broche de oro, en la homilía en cuanto a Génesis, en el cuarto capítulo, perdón, en el séptimo capítulo, capítulo 4, dice, algo semejante declara el apóstol cuando dice, mientras el heredero es un niño, en nada difiere del esclavo, aunque sea el señor de todo, sino que está bajo los tutores y procuradores hasta el momento predeterminado por su padre. Cita de Gálatas 4:1. Es pequeño el que se alimenta con leche y el que todavía no posee palabras de justicia, Hebreos capítulo 5, verso 14, ni puede tomar el alimento sólido de la sabiduría divina y del conocimiento de la ley. El que no puede distinguir las cosas espirituales con sentido espiritual, 1 Corintios 2:13. El que no puede decir todavía, cuando me hice hombre maduro, abandoné las cosas de niño, 1 Corintios 13:11. Este tal en nada se distingue del esclavo, pero sí, abandonando la doctrina rudimentaria sobre Cristo, Hebreos 6:1, llega al estado perfecto y busca lo que es de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, no de la tierra, ¿sí? Y contempla no lo que se ve, sino lo que no se ve, 2 Corintios 4:18, y en las escrituras divinas sigue no la letra que mata, sino el espíritu que vivifica, 2 Corintios 3:6, será sin duda de los que no reciben el espíritu de esclavitud en el temor, sino el espíritu de adopción con el que claman Abba, Padre. ¿Y qué es lo que enseña Orígenes en este pasaje? Porque él está diciendo, hay una clase de personas que confiesan a Cristo como su Señor y Salvador. Hay un grupo de cristianos que se quedan con la letra que los mata. ¿Sí? Hay un grupo de seguidores y discípulos que se quedan con lo rudimentario y que por no entender la interpretación alegórica no logran llegar y alcanzar los mayores grados de madurez a los que Pablo se refiere, estableciendo una diferencia entre la vida espiritual de un corintio y la vida espiritual de un Pablo. La teología de un corintio, que era la teología de un niño con una teología mutilada, y la teología espiritual de un hombre que entendía la Biblia alegóricamente como Pablo. ¿Sí? Y esto tiene una aplicación apologética muy grande, porque realmente cuando decimos que la plenitud de la fe se encuentra en la Iglesia Católica, es porque la teología de los evangélicos es el primer escalón, el segundo escalón de una escalera hacia la plenitud. Pero se queda ahí, son unos pocos escalones. El que quiere salir de la niñez, ¿sí?, tiene que ir tras la teología católica. Y como dice acá, mientras tanto, el cristiano nuevo es un niño y no sé, ¿qué diferencia entre un evangélico y un católico? Todos decimos que Cristo salva, ¿qué diferencia hay? Y así están muchos sacerdotes hoy. Da lo mismo entender un poquito de aquí o entender, ¿qué diferencia? Sí, andate con los evangélicos, quédate con los católicos. Dice, en nada se difiere entre los rudimentos de la vida cristiana la teología de un corintio o de un evangélico y la teología de un católico o un Pablo. ¿Sí? Pero dice, el que quiere llegar a la plenitud, a la madurez, debe dejar lo rudimentario para avanzar a lo tipológico, a lo alegórico. Y no en vano, justamente es el libro de Hebreos, uno de los libros más alegóricos del Nuevo Testamento, el que explica toda la tipología y alegoría del Antiguo Testamento. Y su bisagra es cuando dice, ya dejemos de lado los rudimentos de Cristo, o sea, el arrepentimiento, el bautismo, la imposición de manos, los juicios venideros, dejemos de lado lo que claramente te tenemos que enseñar. Ahora vayamos tras la tipología, y empieza a hablar del sacerdocio de Cristo, empieza a hablar de un montón del templo de Cristo, que es la iglesia, empieza a hablar de Melquisedec y todas esas cosas que pertenecen a la interpretación alegórica. Y toda esa plenitud de comprensión de las escrituras no la vas a encontrar en la teología protestante, porque ellos tienen la teología de un niño, y quien permanezca en su inmadurez espiritual no va a ser capaz de entender y decir, bueno, la teología católica es lo mismo, da lo mismo ser católico que ser... no, dice Orígenes, no es lo mismo ser seguidor de la letra que mata que ser seguidor del espíritu que vivifica. El católico, seguidor del espíritu que vivifica, si persevera en sus buenas obras, puede obtener salvación. Wow, no, pues ahí hay demasiada carne para masticar, yo creo que varias semanas. Es bastante esto que escribe Orígenes, y todo eso me ha encantado como Leonardo, como aunque yo sé que
si se fijan, hermanos, si realmente queremos aprender, va a requerir lectura. Nuestro hermano Leonardo ha leído bastantes fragmentos para todos nosotros, pero la verdad, ¿cuánto hemos aprendido y de cuántas cosas nos hemos dado cuenta? Orígenes en sus escritos destruye la teoría de que Constantino inventó el catolicismo. Vemos todos estos rasgos de la fe católica ya presentes en los escritos de Orígenes. Y no significa que Orígenes los inventó, él los recibió, por eso él siempre apelaba, él decía, esto es una tradición que recibimos de los apóstoles, esto es una tradición que recibimos de los apóstoles, esa es la tradición sagrada. Por eso la iglesia rechaza la sola escritura, porque la iglesia afirma la sagrada escritura, la tradición sagrada y lo que es la enseñanza de los apóstoles y sus sucesores, es decir, la enseñanza de los obispos, el magisterio, los maestros. Wow, ¿no? Pues, hay bastante que decir que ya me da miedo seguir hablando porque me voy a emocionar y ya no queremos, hacerlo más largo. Les quiero dar gracias, hermanos, Sí. por, ¿ibas a decir algo? Perdón. Sí, solo decir que ya me estoy imaginando en los comentarios de los evangélicos o de los protestantes, y en dónde dice Orígenes que es, y van a empezar a querer hacer énfasis en todas las cosas y doctrinas católicas que no hemos mencionado en este video. Bueno, yo les pido a esos hermanos separados que tengan paciencia, porque preparar semejante documento como el que he preparado no me llevó 15 minutos, para nada, ¿sí? Entonces, uno hace lo que puede con el tiempo que tiene y presenta esto, pero no significa que Orígenes no creyera todas las otras cosas de la Iglesia Católica, que yo sé que las creía. Lo que pasa es que hacer el trabajo de buscar cada cita, encontrarla, verificarla, escribirla, pensarla, entenderla para poder explicarla después, bueno, no es una tarea simple. Y uno tiene un tiempo limitado, deben entender eso. Claro. Orígenes era católico en toda su teología y no solamente en esto que decimos acá. Solamente que por cuestiones de tiempo acá nos hemos limitado a esto. En mi canal probablemente tal vez pueda llegar a hacer algún video donde complemente todas las otras cosas que no hemos dicho. Pero bueno, téngannos paciencia que la Iglesia Católica está por completo en la Iglesia primitiva. Pero no siempre tenemos el tiempo para probar todo exhaustivamente. Así es. Bueno, pues gracias, Leonardo. Quiero decirte gracias a nombre de todos por esta enseñanza que nos has traído. Estoy seguro que todos los hermanos están obviamente también comparten esta gratitud. Gracias, Leo. Y bueno, una vez más para cerrar, hermanos, les recordamos, nuestro hermano Leonardo Abdala tiene su canal, El Depósito de la Fe. Lo pueden buscar, les animamos a suscribirse a su canal. Y bueno, también a este video, si no le han dado like, denle like, compártanlo con sus amigos, con sus familias, en sus redes sociales, dejen sus comentarios. Y bueno, dicen que el que mucho se despide es porque pocas ganas tiene de irse, y yo creo que es verdad, pero lo vamos a dejar aquí, hermanos. Como siempre nos despedimos diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén.